Cito Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. En adelante hasta el 21. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y él volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron unas bandas armadas y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El tema que nos corresponde al día de hoy es acompañando en la misión. Hemos estado compartiendo a lo largo de estos breves meses del año algún tema sobre misión, que es el desafío que tenemos como lema para este año. Vamos a compartir en esta tarde la importancia de acompañar también en la misión que el Señor nos ha encargado hacer. En la semana hablábamos de un profeta de Dios que fue el padre espiritual y el tutor a quien hoy nos queremos referir para la meditación de la tarde de hoy. Hablábamos del profeta de Dios llamado Elías. Y vimos algo de él, hermanos, gloria al Señor, y cómo Dios se encargó de obrar y bendecirle en su ministerio. Ahora nos toca ver un instante, hermanos, y llegar al cuadro bíblico que quiero citar, detenernos en esta hora puntualmente en los versos que hemos leído. Cómo fue el llamado de Dios a este hombre. Muy singular, por cierto, cómo Dios llama. Me encanta lo que Dios hace con cada uno de nosotros, porque no hay réplica. Nadie puede decir lo mismo, igual me pasó a mí. Pudiéramos decir similar. La experiencia fue parecida, pero copia de lo que Dios hizo con el hermano A, lo mismo con el hermano B, no existe. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios personal y trata con nosotros, con cada uno de forma diferente y distinta. El llamado de Dios a este hombre, gloria a Dios, fue muy singular. Cito y recuerdo algunos pasajes que están en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y dice que entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Qué forma más singular de llamarle Dios. El profeta que viene, hermanos, y deja caer el manto, y él enseguida, inquieto por eso, dice: ya te sigo, deja que primero me despida y termine con esto. Y él dice: sigue haciendo tu tarea. Yo no hice nada. Dios inquietándole.
se despide de lo suyo, agarra un buey, lo mata, hace con el arado el asado, lo reparte entre el pueblo, comen y agarra y le sigue Eliseo, le sigue a Elías. Elías no era alguien que se quedaba quieto. Dice la palabra del Señor que de un lado se iba al otro, de Gilgal a Jericó, y de un lado y del otro, y nunca quieto. Y él copió la tarea. Y cuando logra, entonces, en un momento le pide una petición. Cuando logra hablar con él y le dice: yo quiero entonces que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Y él dice: cosa difícil has pedido, pero si me vieres partir, entonces así será. Y en un momento de ello, de repente, hermano, en un torbellino, he llevado a la presencia del Señor, el profeta de Dios, y deja caer su manto, y él agarra el manto, lo dobla en parte, y entonces comienza a decir: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y allí dice la palabra del Señor, hermano, que él fue también y recibió de parte del llamado, luego el respaldo, la unción de Dios para llevar a cabo su tarea, su labor, su ministerio. Cada uno diferente, distinto, cada uno distinta a la labor que le corresponde hacer, pero cada uno haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Uno de una manera, otros de otra, pero todos cumpliendo con el objetivo de que la obra de Dios avance y continúe adelante. Eliseo forma parte de esa labor y de ese llamado. Lo cumple fielmente, hace la tarea, desarrolla un ministerio, hermano, bendecido, donde fue en cierta medida, hermano, de ejemplo para todos los que allí estaban. Ahora, en este capítulo, nos toca despedir a este hombre de Dios. Nos toca ver que él se va, que él no va a quedar para siempre, que todas las personas que Dios puede usar a lo largo de todos los tiempos harán un trabajo, marcarán un ciclo, una etapa, y se van. Se van porque Dios los lleva, o se van porque hay relevo, sencillamente, pero se van. Ya no, ya dejan la enseñanza a otros, pero quieren acompañar en la misión a otros que vienen y que luego entonces quieren tomar esa visión y misión de hacer la tarea. Y la Biblia dice, comenzando entonces y viendo en este pasaje del capítulo de Reyes, a este hombre ya le vamos a despedir. Ahora, lo que le caracterizó a Eliseo fue un hombre que tuvo fe. Fue un hombre, hermanos, que en medio de toda su tarea y su labor al Señor, fue un hombre, hermanos, que actuó con tenaz. Y fue un hombre que fue persistente en lo que él hizo. Dios le bendijo porque él tuvo fe, fue tenaz, fue persistente. Continuó fielmente en la tarea que Dios le encomendó hacer. Ahora la Biblia dice, hermanos, que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo primero que podemos notar de este hombre es que la fe que él tenía no se le apaga con la edad ni con la enfermedad física que él vivió. Hay gente que van pasando los años y dice: estoy teniendo menos fe. No, no es así. Y si le viene un problema de salud o una enfermedad física, para algunos desaparece la fe. Ya no hay más fe. No sé, yo creía que Dios iba a hacer tal o cual cosa. Sin embargo, encontramos de este hombre que a pesar de la edad y del problema de salud, él seguía teniendo fe, tenaz y persistente. Seguía creyendo y seguía confiando. No hay problema. Él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Aunque naturalmente se iba desgastando el profeta de Dios, tenemos que ver que él seguía en pie. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:16: por tanto,
no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque nos vamos desgastando y aunque se enfermó de una enfermedad que Dios no le sanó, porque ese era el propósito de Dios, porque Dios lo iba a promover al cielo con esa enfermedad. Esto nos cuesta decir amén, pero es amén. Nos cuesta cómo Dios no va a obrar y no va a sanar en un siervo. No se va a morir. No se va a morir. No, nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Hablamos, cantamos y predicamos de la soberanía de Dios, pero en el momento en que la vivimos, nos cuesta aceptar los propósitos de Dios, aceptar que eso es así. Pero hablando y viendo a este hombre, él seguía teniendo fe intacta. Él decía: este hombre, este Dios se está desgastando, estoy enfermo y a punto de perecer, pero no obstante seguía teniendo fe. Él no tenía miedo al futuro. El problema es que muchas personas a veces le temen al futuro. ¿Qué va a pasar? Él no tenía problema. En nuestras vidas todo será como Dios lo ha determinado. Nada se hará sin el consentimiento de Dios. Todo lo que sucede en nosotros es porque Dios lo ha determinado así. Gloria a Dios. Lo ha determinado de esa forma. Gloria al Señor. En una oportunidad salió un pastor de su hogar en Puerto Rico. Un pastor salió de su hogar muy querido por la iglesia y conocido por muchos países que él había viajado. Salió de su hogar para la iglesia, el culto, nunca llegó. En la mitad del camino lo desviaron a un hospital y del hospital al cielo. Gloria a Dios. Y era un siervo de Dios. Nos cuesta a veces entender que Dios tiene sus propósitos y sus planes. Eliseo no tenía temor ni miedo al futuro. ¿Qué va a pasar? Y si yo no, él sabía que iba a pasar de largo y que él no iba a quedar para siempre. Ahora él tenía que acompañar a otro en esa misión que le tocaba hacer a otras personas. Por lo tanto, entonces, él estaba seguro que toda su vida estaba en las manos del Señor. Me encanta cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, verso 23, y dice: y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Me encanta esa expresión de Pedro. Él no dice: no crean que ustedes agarraron y dijeron mi turno y lo mataron. No. Hablando de Cristo, dice: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Amén. Esto es que ya Dios lo había determinado de esa manera y sería como Dios lo había dicho. Nada escapa al cuidado y al control de Dios. ¿No cree usted que nuestras vidas están también, hermano, en las manos del Señor y nada sucederá sin ante el consentimiento del Señor? Gloria a Dios, y el determinamiento de Dios. Lo que Dios determine de nosotros, eso será. No tenemos temor del futuro. Gloria al Señor. El cristiano tiene que estar seguro en la verdad que ha creído. Si alguien no está preparado para la muerte, es que en verdad no están bien las cosas. Y si las cosas no están bien, hay que arreglarlas. Y no es mañana, es ahora. Esta es la oportunidad. Gloria al Señor. Tenemos que saber estar en cuentas con Dios. Bien arreglada, gloria, sin deudas para con Dios, gloria a Dios. Y llegó el momento y él no tenía temor al futuro. Siempre estaba dispuesto a luchar. Este hombre, con su fe tenaz, persistente, gloria al Señor, por esa causa, llegó entonces el rey Joás y le dijo lo que le dijo. Eliseo siempre estaba dispuesto a darle una mano y ayudar. Cuando llega el joven rey Joás, rey de Israel, ante él llorando, le dice esas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le está diciendo: ¿cómo es que te vas a ir, siervo de Dios? ¿Cómo es que te vas a ir ahora? No te necesitamos. ¿Qué va a ser de nosotros? Yo te necesito ahora.
Voy a empezar a reinar. Necesito un hombre que tenga esa autoridad espiritual, esa talla de la vida tuya. Me ayudas mucho. Yo no puedo creer que ahora es el momento de tu partida. Gloria a Dios. Joás tenía y esperaba apoyarse mucho en este hombre de Dios. Y llega donde él un poco diciendo: ¿y qué va a hacer? Si tú no estás, ¿qué va a hacer de mi vida, de nosotros? ¿Qué va a hacer? Gloria a Dios. Y él quería acompañarle en la misión a este muchacho rey. Gloria al Señor. No, gloria al Señor, te vayas, que te necesitamos un poco más aquí en la tierra, le diría Joás a Eliseo. Por favor. Bueno, a veces vemos que las personas, según nuestro concepto, decimos: se fue en el momento en que yo más lo necesitaba. Ese es el concepto nuestro. Dios sigue teniendo su esquema bien. A Dios no le sorprende nada. Él sigue siendo Señor de todo. Gloria a Dios. Pero el joven Joás, al ver lo que ya estaba enfermo y que su salud era delicada, tal vez él dijo: ya se está por ir. Y cuando yo más necesito de él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo necesito. Gloria al Señor. Siempre estaba dispuesto a luchar este hombre de Dios. Siempre estaba dispuesto a dar un consejo, a ayudar. Gloria a Dios. Siempre estaba dispuesto a brindar ayuda, a apoyar, a colaborar. Por eso se podía contar con él. Gloria al Señor. La fe tenaz y persistente, gloria al Señor, en nosotros nos motivará, hermano, a acompañar a otros en las batallas de la vida. Dice la Biblia, verso 15: y él le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y él tomó entonces un arco y unas saetas. Tal vez fue el rey a decirle esto al profeta, y tal vez en nuestra imaginación veríamos como entonces cuando el profeta le dice: toma un arco y flecha. Él sale entonces del encuentro del rey, del profeta. El rey se va a su carruaje real, toma un arco, una flecha, para venir nuevamente al encuentro del rey, del profeta, de Eliseo, con el arco y la flecha en las manos que le había pedido. Ya entendamos que Eliseo no tenía fuerza. Sus fuerzas decaían. Él estaba enfermo, muy débil, pero seguía siendo de inspiración a otro. Él ya pasaría, él ya no estaría. Pero entonces las fuerzas serían del joven Joás. Él sí tenía fuerza. Él sí tenía lo que Eliseo no tenía. Y tal vez Eliseo tenía lo que Joás no tenía. Y él lo quería copiar. Y él lo iba a acompañar en la misión. Y entonces le dice: toma entonces ese arco, tomas unas saetas. Y él salió y fue a tomarla. Te acompañaré, tal vez le decía el siervo de Dios, en esta tarea, para que luego, después que yo me vaya, tú la puedas seguir haciendo. Cuando podemos mirar a alguien la labor que realiza, saquemos una buena porción, aprendamos de eso. Qué lindo, lo hizo bien. Así yo también quiero hacerlo mañana, cuando me toque a mí. Así yo también quiero hacer lo mismo, de la misma manera. Me bendijo a mí, bendijo lo que estoy haciendo, y eso fue de bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que me fue de inspiración. Ese ejemplo me lo voy a tomar para mí mañana mismo también. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, verso 16: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Gloria al Señor. Él agarra y tal vez le dice: pon tu mano derecha sobre el arco, tu mano izquierda tomas las flechas, tense el arco y apunta. Y en medio de esa escena, el siervo de Dios viene por detrás y pone su mano por delante y su mano en el otro extremo del arco para ayudarle a aventar la flecha. Se preparan en ese momento. Ahí es cuando él le dice: abre las ventanas. Te toca abrir las ventanas.
Tal vez fue el ensayo de cómo había que hacerlo. Las ventanas se abrieron y él entonces vuelve a la escena y se apunta para largar esa saeta de parte del Señor. Cuando el profeta de Dios le dice a él que abra las ventanas, le está haciendo mención de la importancia de la comunión que él debería tener con Dios. Abre ventanas. Las ventanas cerradas no permiten comunión, no permiten luz. Recuerda a Daniel. Daniel se ponía a orar y abría las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén. Y oraba al Señor 3 veces al día e invocaba su nombre. Con ventanas cerradas no se pueden orar, no hay ventilación, no hay presencia de Dios, no circula gloria de Dios. Necesitamos tener nosotros comunión con Dios para poder hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces, gloria al Señor, le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlo. Gloria al Señor. En cierta medida, hermano, gloria a Dios, tomó Joás las armas que tenía y Eliseo se le estaba enseñando a usar. Esas armas que traerían salvación. En el lanzamiento de esa flecha proclamó una palabra en oración profética hacia el futuro. Flecha de salvación de Jehová. Dios traerá victoria y salvación a su pueblo. Gloria a Dios. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, armas poderosas en Dios para usarlas con la gracia y la sabiduría de Dios. Y cuando estamos usando esas armas, oramos para proyectarnos en esa misión. La oración nunca es por el pasado. Usted no ora por ayer, o por la semana pasada, o por el mes pasado. Usted ora por el futuro, por el mañana, por lo que va a conquistar en el nombre del Señor. Hasta dónde va a llegar esa flecha de salvación de Dios. Ahí entonces nos proyectamos nosotros. En el nombre del Señor llegará esa flecha de salvación de parte del Señor. Y ahí las fuerzas ya no eran de Eliseo, las fuerzas eran de Joás. Joás fue el que largó esa flecha. Eliseo pronunció la palabra. Lo que había allí, un hombre de Dios que podía pronunciar palabra. Qué bueno cuando tenemos ejemplos de esos hombres de Dios que siempre tienen una palabra desde el cielo para darnos o para hablar, y que esa palabra no vuelve atrás vacía. Es una palabra que hace la obra y es efectiva porque viene de parte del Señor y es para salvación. Alabado sea el Señor. Eso entonces acompaña en cierta medida la tarea que Eliseo quería hacer con Joás. Gloria al Señor. Y entonces le dice: ahora que has largado la flecha, tómalas, gloria al Señor, y golpea entonces, gloria al Señor, para que Dios te dé victoria. Y él agarra y golpea 3 veces contra el suelo, y el profeta queda molesto, enojado con él, diciéndole: si en verdad hubieses golpeado 5 o 6 veces, Dios te hubiese dado una victoria total. Por cuanto lo hiciste mezquinamente, la victoria no va a ser total. Solamente 3 veces derrotarás al enemigo. Gloria a Dios. Eliseo estaba transmitiendo y acompañando a alguien en la misión. Pero la generación que venía detrás de Eliseo, representada en el rey Joás, rey de Israel, fue alguien que fue muy mezquino en lo que a Dios se refiere y en un sentido espiritual, para procurar más bendición de parte del Señor. Alguien que solamente tal vez nos deja la enseñanza de hacer lo esencial, lo más básico y nada más. Hacer esto como un complemento, como un deber, nada más, ninguna extra, ningún esfuerzo más. Solamente esto porque es lo más básico, lo esencial, lo que tengo que hacer. Ahora, los resultados que voy a esperar van a ser, yo espero que sean sobrenaturales.
Que Dios se encargue de hacer cosas gloriosas y me dé victoria total por siempre. Aunque lo que yo hice fue muy escaso. ¿Sabe que encontramos a veces que detrás puede llegar a venir una generación que no es persistente, que no continúa, gloria al Señor, y es perseverante para obtener los favores del Señor con muy poco? Bueno, si se me pidió eso voy a hacer tal día, a tal hora. No me pidan más, no quiero mucho compromiso. Si se me pidió tal cosa, tal otra, está bien, no quiero mucho más y no me quiero más comprometer. Y estamos esperando resultados sobrenaturales. No va a haber nada sobrenatural si lo que estamos haciendo es siempre lo mismo. Si lo que hacemos es siempre lo mismo, el resultado será siempre el mismo. Para que hayan resultados diferentes, distintos, tenemos que hacer cosas diferentes, distintas. Este rey golpeó 3 veces y quedó enojado el profeta de Dios, porque entendía que si él hubiera sido más perseverante, si él hubiese entonces golpeado más la tierra, la victoria hubiese sido mayor. No hay que desmayar. A veces estamos tan pronto a recibir un milagro. Estamos perseverando, estamos clamando, pero ya casi que abandonamos, porque decimos nosotros: nada veo, nada estoy encontrando, todo sigue igual. Es más, si me preguntan rápido, hasta peor. En un plano espiritual, el diablo nos va a presentar y a pintar un panorama que sea cada vez peor. Y usted esté orando y para desanimarlo, lejos de ver avance, tal vez, entre comillas, retroceso. Gloria a Dios. Y diciendo entonces: yo estoy clamando por algo y no se está dando lo que yo estoy clamando. Yo no sé si voy a seguir clamando. Justamente a veces nos conformamos con 3 veces que hemos golpeado y ya no persistimos, no continuamos. Estamos tan cerca, tan próximos a una gran victoria que Dios nos la quiere dar total, pero no la puede dar porque no encuentra en nosotros a veces esa disposición y esa entrega y ese deseo de perseverar y obtener el milagro total de parte del Señor. Gloria a Dios. Un hombre, hermanos, que en verdad ya estaba en las últimas, ya estaba a punto de morir. Dice: tenías que haber hecho algo más, tenías que haberte esforzado algo más, un poco más, para obtener victoria. Gloria al Señor. Muere el profeta de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que en medio de su muerte lo entierran. Y de repente hay una avanzada de un ejército y súbitamente van a enterrar a un muerto. Llega un ejército, no le pueden dar los honores del soldado para enterrarlo bien. Dice: tíralo por acá, porque al fin y al cabo ya hay otra batalla. Y viene el ejército enemigo, toma el cuerpo de ese soldado que había muerto y lo larga al sepulcro de Eliseo. Y cuando los larga al sepulcro de Eliseo, hermano, y los huesos del muerto tocan los huesos de Eliseo al tiempo que ya había muerto, dice la palabra del Señor que ya hacía, hermano, como 1 año. Gloria al Señor. Entrado, dice la palabra, aconteció que al sepultar, dice la palabra del Señor, súbitamente vinieron, y llegó entonces a hacerlo, hermanos. Esto ya hacía un tiempo. Gloria al Señor, que estaba allí Eliseo. Y cuando llegó los huesos de este hombre a tocar los huesos de Eliseo, dice que revivió y saltó el muerto. ¿Qué julepe se deben haber llevado, no? ¿Qué pasó? Lo enterramos y estaba muerto. ¿Qué sucedió? Gloria al Señor. Sucedió, hermano, que alguien, a pesar de que había muerto, seguía siendo de bendición aún. Gloria al Señor. Sus huesos estaban tan ungidos que todavía seguía viendo presencia de Dios en ese lugar. Gloria a Dios. Seguía acompañando a otro y siguió siendo de bendición a otras personas. Lo vemos hasta en el día de hoy. Gente que ha muerto. Usted no ha visto que algunos muertos están predicando por todos lados. Gloria, ya han muerto, pero siguen siendo de bendición en medio del pueblo. Mensajes de personas, de predicadores. Yo me sigo edificando con personas que han trazado fielmente la palabra del Señor y siguen anunciando el mensaje. Gloria a Dios. Ellos ya han partido, pero nos han dejado una enseñanza, nos han acompañado en la misión y nos han ayudado a proyectarnos. Seguimos golpeando nosotros porque queremos obtener la victoria total. No importa que ya no esté en el medio nuestro. Gloria
gloria al Señor, siempre y cuando siga habiendo palabra del cielo, aún, gloria a Dios. No es que eso sea una réplica y siempre mantengamos eso, es una enseñanza puntual donde vamos a observar y ver también que nos bendicen esas personas. Adorado sea el nombre del Señor. Yo me pongo a leer, hermanos, a veces anotaciones de llamado el príncipe de los pastores, Spurgeon, y de repente empezamos a ver esas cosas, hermanos, y uno queda impactado diciendo: qué increíble, ya este hombre pasó hace muchos años, gloria al Señor. Pero entonces, gloria a Dios, sigue siendo viva el mensaje que ellos han transmitido. Hay uno que se lee, hermanos, diciendo, gloria al Señor, ciudadano del siglo XX. Cuando tú leas este folleto que tienes en tus manos, quien lo escribió ya ha muerto muchos años. El gusano ya comió la piel y los huesos, y muchos te dirán que ya estoy muerto, mas no le crea. Estoy más vivo que nunca, esperándote aquí en el reino de los cielos. Gloria a Dios. La palabra del Señor implantada siguió siendo efecto generaciones siguientes. Gloria al Señor. Eso es lo extraordinario. Gloria a Dios. Y Eliseo fue un hombre con tanta unción del cielo que aún muerto seguía siendo de bendición. Muerto hablante, un muerto viviente, un muerto que era de bendición. Gloria a Dios. Pero hermano, ¿sabe qué? Los Eliseos no son eternos, pasan, nos dejan una enseñanza, nos dejan a nosotros un buen legado espiritual. Lo que hicieron, nos acompañaron en la misión. Me acuerdo cuando tiré flecha con ellos, cuando compartíamos juntamente, cuando nos edificábamos. Qué potencial, qué riqueza espiritual está quedando de Dios, que han dejado de Dios y han quedado en nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que se necesita? Es personas que estén dispuestas a tomar el arco, la flecha, y entonces abrir ventana y largar saeta en el nombre del Señor. Algunos tal vez ya están acompañando con el último esfuerzo, ya con poca fuerza, pero con unción, con gracia, con sabiduría. Todo a lo que a la generación que viene tal vez le está faltando, pero va a gustar. No es que va a quedar carente de eso, va a gustar de esas bendiciones para ser entonces una generación bendecida, para bendecir a otros que vienen detrás. Si nos toca seguir en este legado espiritual, gloria al Señor, pero somos llamados a acompañar en esa misión. Estar dispuesto a hacerlo constantemente. Gloria al Señor. Él seguía, gloria al Señor, siendo de bendición después de morir. Gloria al Señor. Debemos de acompañar la visión. Gloria al Señor. Hay que tomar arco y flecha hoy, gloria al Señor, y traer salvación a Israel. Gloria a Dios. Hay que tomar arco y flecha y traer bendición al pueblo del Señor. Hoy se está necesitando, hoy estamos nosotros necesitando eso de parte del Señor, que haya un ejército aquí en esta tarde dispuesto a tomar arco y flecha, proyectarnos en oración esta semana y decir: voz de Jehová, voz de salvación sobre mi hogar, sobre mi familia. Voy a golpear y a golpear y a golpear hasta que la victoria total provenga de parte del Señor. No voy a desmayar, no voy a hacer una oración tipo bracafé instantáneo. Si no resulta tío y abandono todo, voy a seguir persistiendo, voy a seguir clamando, voy a seguir rogando. Dios sigue atendiendo toda súplica, Dios sigue escuchando todo clamor. Dios sigue siendo, gloria a Dios, compasivo ante aquel que clama, se humilla delante de Él. Gloria al Señor. Hay quienes nos quieren acompañar en esta misión por lo que ellos han sido, y nosotros, gustando de ellos, disfrutamos de esos momentos. Gloria a Dios. Disfrutamos de su compañía, disfrutamos de lo mucho que Dios le ha dado y que nos comparten a nosotros. Qué edificante que es. Cómo nos debemos de nutrir. Yo le voy a rogar que en esta semana usted procure alimentarse de todas las cosas que sean espirituales. Procure leer todo lo que más pueda. Procure orar. Procure congregarse. Procure buscar de Dios.
Procuremos hacer lo que antes no habíamos hecho. Si seleccionábamos algún culto, procuremos estar cada uno de ellos. Procuremos estar en la presencia del Señor para ver resultados. Procuremos hacer un esfuerzo extra para poder ver que sigue habiendo flecha de salvación de parte del Señor en medio de la ciudad donde Dios nos ha plantado. Gloria a Dios, como iglesia se siguen abriendo ventanas y seguimos largando flechas de salvación en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso quiere Dios en medio de su pueblo, y no quiere con tu hermano, no lo quiere con el otro, no lo quiere con aquel que colabora o con aquel otro, lo quiere contigo en esta tarde, con cada uno de nosotros. A veces decimos: no, conmigo no, yo vine acompañado hoy nada más. No has venido a acompañar, has venido a oír la palabra de Dios, y Dios te está hablando y te dice: lo quiero contigo en esta hora. O toma las cosas del Señor en serio para ver resultados diferentes, o seguimos nosotros golpeando 3 veces, haciendo lo mínimo para simplemente no salirnos de lo que habitualmente hacemos. Gloria a Dios. Es una tarde para esperar, gloria al Señor, ser acompañado, pero no sabemos por cuánto tiempo. Aprovechemos el momento. Gloria al Señor que Dios nos brinda en esta oportunidad.